Saludos y bienvenidos a Épocas, donde cada semana tratamos de ofrecerles una visión distinta de Córdoba, siempre basándonos, eso sí, en su historia, en sus monumentos y en sus personajes ilustres. En anteriores programas nos hemos acercado a diversos museos de la ciudad, como el de las Tres Culturas o el Arqueológico. Hoy es el turno del Museo de Bellas Artes. Contamos con la presencia en los estudios de la Televisión Municipal de su directora, Fuensanta García de la Torre. Muy buenas noches. Buenas noches. El Museo de Bellas Artes, tal y como está concebido hoy día, está en la Plaza del Potro. Sin embargo, su historia se remonta un poquito antes de esa fecha en la que se instauró la actual sede. ¿Cuándo empieza la historia de este museo? Pues la historia del museo empieza en realidad en 1844, que es cuando se funda por una Real Orden de Isabel II, pero todavía tenemos que remontarnos unos años antes, cuando en 1835 se produjo la desamortización eclesiástica de Mendizábal, que desamortizó determinados bienes de la Iglesia Católica, y fundamentalmente ahí tenemos que buscar el origen de la mayoría de los museos de bellas artes en nuestro país. Es decir, que sigue una corriente muy semejante en toda España, ¿no? En casi todas las capitales se desamortizan algunos bienes a la Iglesia y en unas sí, en otras no, se crean los que entonces se llamaron Museo de Pintura, Pinacoteca, Museo Provincial, con distintos nombres. En Andalucía, por ejemplo, tenemos que pensar en un origen similar para los museos de Bellas Artes, los actuales museos de Bellas Artes de Córdoba, de Sevilla y de Granada, fundamentalmente. ¿Y cuáles son las características de la actual sede, que data también del siglo XIX? ¿Cuándo se decide poner ahí el Museo de Bellas Artes? El Museo de Bellas Artes se instala en la sede actual en 1862 y se aprovecha las instalaciones de un antiguo hospital, el Hospital de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, que había sido una fundación de los Reyes Católicos. La primera piedra de ese hospital parece que se pone en 1509 y ahí tenemos el origen del edificio actual, edificio que lógicamente con el paso de los siglos ha sufrido muchas ampliaciones y restauraciones hasta las instalaciones, la infraestructura y la ubicación que hoy conocemos del museo en la plaza, en la popular Plaza del Potro. En su momento hubo que transformarlo mucho, porque supongo que las instalaciones propias de un hospital no sé si se adaptarían en principio a lo que necesita un museo, aunque en ese caso fuera en el siglo XIX. Hombre, lógicamente supongo que sí, que se modificó bastante. De todas maneras, se conservan del antiguo hospital la capilla, que es la actual sala de pintura y de escultura barroca cordobesa, y parte de las enfermerías alta y baja que actualmente se ocupan por dependencias administrativas y de almacén de las colecciones de los fondos del museo. El patio y parte también de algunas otras dependencias del hospital forman parte del conjunto museístico de la Plaza del Potro. Hay dependencias del hospital que actualmente está ocupado por el Museo Julio Romero de Torres, también de titularidad municipal, y también por la casa de la familia Romero de Torres, que no era más que la casa del director y del conservador del Museo de Bellas Artes. Todo ello formaban parte del antiguo Hospital de la Caridad, de fundación, como decía, de los Reyes Católicos, y donde se instala también la Hermandad de la Caridad, que continúa hoy cerca del museo, en la vecina iglesia de San Francisco. ¿De dónde proceden los fondos actualmente del Museo de Bellas Artes? Antes hacía una mención a las desamortizaciones, suponemos que parte procederán de ahí, pero desde entonces hasta ahora supongo que habrá fuentes dispares donde conseguir esos fondos. Efectivamente, proceden de las dos desamortizaciones, básicamente de la de 1835 de Mendizábal, como decía, y unas cuantas pinturas proceden de la segunda desamortización, que se hace en 1868, cuando ya el museo está instalado en su actual sede en la Plaza del Potro, y a partir de ese momento son numerosísimos los bienes que ingresan por adquisición, por donación o por depósito. Aún hoy seguimos incrementando esas colecciones y recientemente se han producido, a lo largo del recién finalizado 2005, se han producido una serie de incrementos, tanto de donaciones de algunos bienes, concretamente de un dibujo y de dos pinturas, y una adquisición de otra pintura del siglo XVI que forman parte de nuestras colecciones estables, que proceden de la titularidad del museo, que es el Estado español, y de estas obras que estamos comentando, que proceden de una adquisición para depositar en el museo por la Junta de Andalucía, que es la administración gestora del museo. ¿Y cómo es ese proceso de adquirir hoy día una obra? Supongo que habrá un proceso de selección en base a unos criterios. ¿Cómo sucede esto?
Fácil y complejo a la vez. Es fácil porque el museo necesita incrementar y continuar con el incremento de sus fondos, y además es un objetivo el incrementar las colecciones de un museo, que viene en la propia definición que internacionalmente se reconoce a estas instituciones culturales. Y por otro lado es complejo porque tenemos que pensar que tenemos que tener una garantía más que suficiente para pensar que, entre otras cosas, cuando son adquisiciones invertimos dineros públicos y por lo tanto con esos presupuestos públicos tenemos que tener la garantía de una correcta inversión. Por otro lado, al museo le puede llegar una oferta o conocer una obra o unas obras que supongan un interés como incremento de sus colecciones, para completar el programa museológico, para completar lagunas que tenemos en algunos de los fondos y, sobre todo, para seguir enriqueciendo los fondos de un patrimonio tan rico como son los de nuestra ciudad de Córdoba. Al museo le llegan, como decía, esas ofertas, o buscamos obras que puedan ser de interés para nuestras colecciones, y previo informe de los técnicos del museo se remiten a la Consejería de Cultura, a los organismos centrales de la Consejería de Cultura, y allí se someten una serie de informes de una comisión asesora de la propia Consejería. Y a partir de ese momento, ya si los presupuestos lo permiten, se accede a la subasta o a la adquisición directa, bien a un coleccionista particular o bien del comercio de arte. Y por otro lado, tenemos también en consideración que se incrementan los fondos con donaciones de particulares que pueden tener una voluntad y una intención generosa de incrementar los fondos de nuestros museos, o bien con depósitos de personas o de instituciones que pueden también querer contribuir al enriquecimiento provisional y temporal por las razones de muy diverso orden que no permiten una donación o una adquisición. Y que necesita, por ejemplo, tener un cuadro o una escultura para que sea interesante conseguirla, en este caso para el Museo de Bellas Artes de Córdoba. ¿Qué criterios seguís? Supongo que no será solo el autor que sea de origen cordobés, sino que habrá otras características, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. Sí. En general, y por el programa museológico que ahora mismo tenemos establecido, el museo se interesa fundamentalmente por obras de artistas o bien cordobeses o que tienen una vinculación muy significativa con nuestra ciudad, en cuanto al general de las colecciones. Pero tenemos una excepción actualmente, que es la colección de dibujos. Como sabes, el museo tiene y conserva desde hace muchos años, concretamente desde 1877, en que empieza a crearse una espléndida colección de dibujos sobre papel en muy distintas técnicas: lápiz, grafito, lápiz sanguina, plumilla, tinta china, aguadas, etcétera, que tienen una excepcionalidad con respecto al sistema de incremento de esas colecciones, y es que no nos atenemos, ni los técnicos del museo ni la administración gestora o titular, a que esos fondos de dibujos sean exactamente de origen cordobés. Abrimos mucho más el abanico de posibilidades a otra serie de procedencias que no sean estrictamente nuestra escuela cordobesa. Y sucede en el Museo de Bellas Artes como en otros museos, que a lo mejor tienen una serie de obras expuestas, pero después, por cuestión de tamaño y de las instalaciones, tienen un poco fuera del público otro conjunto de cuadros. Tenéis muchos cuadros que no están expuestos. Por supuesto, por varias razones. Una, como tú bien has dicho, porque el espacio no nos permite tener expuestos todos los fondos del museo. Y otras, en paralelo, porque el estado de conservación de muchas colecciones no está suficientemente idóneo como para ser expuesto. Pero no solamente por el estado de conservación, sino porque el programa museológico que tenemos establecido, basado, como decía, fundamentalmente en la escuela cordobesa, con artistas que bien han nacido en nuestra ciudad o que proceden o que viven en ella o tienen una especial vinculación, sino porque hay también otros fondos que no pertenecen a estas escuelas o que el actual sistema expositivo no permite su manifestación pública. Pero tenemos, en buena medida por la falta de espacio que tenemos tradicionalmente, al menos desde que yo soy la responsable del museo, hace ya muchos años, tradicionalmente un sistema rotativo de exposición precisamente para permitir ir contemplando esos fondos que normalmente están almacenados. Sí, porque supongo que será muy difícil decidir entre qué cuadro se expone y cuál es el que se queda en el almacén, entre comillas, ¿no? A veces sí, ciertamente a veces tienes que dividir un poco tu corazoncito, y me permitir la expresión, tienes que decidir entre unas obras que unas y otras tienen un interés suficiente para estar expuestas y sin embargo, pues en un momento hay que optar
y siempre una opción es difícil porque algo se queda en el camino, en este caso en un camino muy digno, que es el camino de las reservas del museo, donde las obras están en unos estados de conservación pues, y de cuidado muy similares a la exposición pública, y donde también a veces por temas de conservación y por las obras no pueden permanecer expuestas mucho tiempo, como es el caso de las obras sobre papel, y vamos haciendo un cambio rotativo de las exposiciones precisamente por este motivo de conservación preventiva. El Museo de Bellas Artes tiene 6 salas. El visitante, a la primera que accede, por ejemplo, al menos la que está numerada como sala número 1, es una que has comentado con anterioridad, la de dibujos y estampas. ¿Qué se encuentra allí exactamente? Porque combináis la exposición con alguna monografía, por decirlo así, ¿no? Efectivamente, la sala de dibujos y estampas, que es la número 1 en el orden de visita de quien accede al museo, contiene dibujos y estampas. La denominamos sala de dibujos y estampas, y actualmente tenemos una exposición que se llama Dibujos y estampas, obras selectas, que en ella pretendemos mostrar algunos de los dibujos y de los grabados más significativos de la colección. Como decía, es una exposición que se cambia cada 6 meses, precisamente por temas de conservación. La obra sobre papel tiene una fragilidad por su soporte y por sus técnicas que no permite que se mantenga durante mucho tiempo expuesta, porque la luz puede ser un elemento dañino de cualquier tipo, natural o artificial, y a pesar de todos los filtros y todos los medios preventivos y paliativos que pongamos, puede ser un elemento dañino para la colección, para la conservación de estas colecciones. De ahí que cada 6 meses cambiemos la exposición, y esta que tenemos actualmente se puede contemplar hasta el 31 de marzo. ¿Se trata de dibujos hechos a propósito como obra o de bocetos en otras ocasiones? Hay de todo. Hay algunas obras que son dibujos preparatorios para algunos elementos, otras obras son retratos de artistas o de personajes conocidos de la sociedad internacional, por ejemplo, Cleo de Merode, que era una artista muy famosa en el París de los años 20 del siglo pasado, o el retrato de Julio Antonio, que es el retrato de una señora de la alta burguesía. Junto a eso, algunos grabados de escenas religiosas, dibujos de temática religiosa, bocetos para retablo, y una serie de elementos que pueden ir acercándonos sobre todo a la creación artística, a ese proceso de creación donde el dibujo hemos de considerarlo como esos primeros rasguños, esos primeros tanteos en que el artista se va acercando a su obra. Eso en el caso de los dibujos, y en el caso de los grabados también tenemos algunas obras muy significativas de los siglos XVII, XVIII y XIX, pues en el que nos aproximamos al proceso de difusión de las obras que hacían determinados artistas, tanto por dibujos o difusión de obras que están previamente pintadas, y la difusión se hacía cuando no existían otros medios mecánicos de reproducción mediante los grabados. ¿Y hay algún autor que tenga más abundancia de dibujo y que gracias a ello se puede estudiar mejor su obra posterior ya en el lienzo? En el caso de las colecciones del museo creo que hay 3 autores, los 3 cordobeses, que la colección cordobesa es fundamental para el conocimiento de su producción global. Antonio del Castillo, un pintor, el gran pintor del barroco cordobés. He dicho 3, pero voy a decidir a 4. Antonio García Reynoso, que es un pintor granadino que desarrolla buena parte de su producción en nuestra ciudad. Rafael Romero de Torres, es hermano de Julio Romero de Torres, con una colección excelente de dibujos entre los fondos del museo. La gran labor desconocida de Rafael Romero de Torres es su labor como dibujante, y Mateo Inurria, el gran escultor también de finales del siglo XIX y principios del XX en Córdoba, que desarrolla también parte de sus actividades en Madrid, y del que el museo que conserva una colección inmensa de dibujos y que nos sirven de base para el estudio y el conocimiento de su producción. Posteriormente nos encontramos con la segunda sala dedicada al arte medieval y renacentista, ¿no? Efectivamente, en esta sala hemos pretendido exponer al público una selección de las obras más singulares que de ese periodo, de la Edad Media y del Renacimiento, conservamos en el museo. Ha sido una selección que en este caso, como tú decías antes, era difícil hacerla, porque hay otra serie de obras que significan un conocimiento importante para el desarrollo de la pintura en Córdoba en esos siglos, desde el siglo finales del XIII hasta el siglo XVI. En esta sala podemos ver un recorrido muy pequeño, porque las limitaciones de espacio que tenemos, empezando por unos restos de pinturas de la mezquita catedral,
de la primera catedral gótica en Córdoba, y continuando por el desarrollo de la pintura de Pedro Romana, de Pedro de Córdoba, de Alejo Fernández, de Baltasar del Águila y de tantos otros maestros que van conformando el hilo de la historia de la pintura en Córdoba. Posteriormente tenéis una tercera sala dedicada casi en exclusiva al manierismo cordobés, ¿no? De acuerdo con esa trayectoria que decíamos del desarrollo del programa museológico que tenemos en el museo, en el que nos basamos fundamentalmente en el arte cordobés, el manierismo es un momento que a través de la producción de Pablo de Céspedes significa un desarrollo importante de la pintura en nuestra ciudad. Pablo de Céspedes, Peñalosa, Juan de Peñalosa y algunos otros maestros que van desarrollando su producción en esa época como Mohedano van a ir manifestándose en el desarrollo de esa producción pictórica en esa tercera sala de exposiciones del museo. El barroco en la cuarta sala ya nos muestra uno de los pintores más rescatados últimamente. Supongo que no será el único que hay en esa sala, pero sí que se está dando mucha importancia a Antonio del Castillo, ¿no? Sin lugar a duda, importancia que se le está dando porque la merece. Yo creo que Antonio del Castillo, como tú comentabas, es el gran rescatado recientemente, aunque entre los profesionales de la historia del arte era un pintor ya conocido, pero en el último año, con la publicación de la magnífica monografía de la hispanista norteamericana Mindy Nancarrop y del profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Benito Navarrete, se ha puesto de manifiesto la trascendencia para el arte español de Antonio del Castillo. Y sobre todo en la colección de pinturas que se guardan en el museo, es la que es fundamental para el conocimiento de su arte, junto con la colección de los dibujos que antes mencionábamos. ¿Y qué se encontraría el visitante si siguiera ese trayecto en la quinta sala? Ese trayecto que pasa a Antonio del Castillo, a Valdés Leal y a algunos otros pintores del barroco cordobés va a seguir un paso a paso en la quinta sala con la evolución de la pintura y la escultura del 18 en Córdoba. Los discípulos y los seguidores de Antonio del Castillo van a dar paso a algunos maestros como aquellos que van desarrollando la evolución del rococó en nuestra ciudad y que van a ir continuando hacia la proyección del siglo XIX. El academicismo y el neoclasicismo, hasta cierto punto poco desarrollado en la pintura cordobesa, o por lo menos poco conocido en lo que ha llegado hasta nosotros de suficiente calidad, van a evolucionar hacia el gran maestro del romanticismo cordobés, que es Rafael Romero Barros, con el que se inicia la saga familiar de los Romero de Torres. Y de Romero Barros podemos contemplar en esa sala del 18 y el 19 una espléndida selección. Es también otro de esos momentos difíciles de elección entre qué poner o qué dejar de exponer para otro momento. Los paisajes, el bodegón de naranja, los niños jugando a las cartas, los paisajes de Córdoba van a ser prueba, junto con alguna muestra del orientalismo en la pintura del siglo XIX, van a ser prueba de esa evolución de la pintura, con algunos otros maestros que ya son discípulos de Romero Barros. Sus propios hijos y Tomás Muñoz Lucena van a dar paso al punto final de exposición en el museo, que es la sala del siglo XIX y XX, en la que recogemos las esculturas de Mateo Inurria. Habíamos hablado antes de sus dibujos, recogemos allí sus esculturas, una magnífica selección que se conserva en el museo en buena medida, procedente de un generoso depósito del Ayuntamiento de Córdoba hacia 1948-49, que continúa expuesto con una singularidad especial, y es que a raíz de la propuesta de depósito del Ayuntamiento en el museo, el Ministerio entonces de Instrucción Pública compra una vivienda que estaba anexa al edificio original del museo para exponer la colección de Mateo Inurria. Actualmente las esculturas son bocetos, bocetos en yeso, esculturas en mármol, en bronce, en madera, en piedra. Las exponemos junto a las obras pictóricas de algunos de nuestros maestros más significativos del siglo XX, empezando por Julio Romero de Torres, con las grandes obras de la primera fase de su producción artística. Continúan con su hermano Enrique Romero de Torres. Como veis, la familia está perfectamente representada entre los fondos del museo. Continuamos también con algunos otros maestros, como algunos recientes fallecidos en los últimos años, como Miguel del Moral, Ángel López Obrero, Rafael Botí, y continuamos con el equipo 57, entrando en la contemporaneidad, contemporaneidad ya de hace unos años, pero que estamos reflejando la vanguardia española de mediados del siglo XX,
con quien mejor nos representa internacionalmente en ese momento, que son las producciones, las esculturas, los collages, los gouaches y las pinturas del equipo 57. Y con eso cerramos la exposición, porque los artistas estrictamente contemporáneos ahora no los tenemos expuestos, sí lo hemos tenido en otros momentos anteriores, y espero en algunos momentos posteriores volver a rescatar la colección de contemporáneos del museo. El Museo de Bellas Artes también realiza una importante labor de restauración. ¿Cómo se organiza y cómo se lleva a cabo este trabajo? Esperamos realizar una importante labor de restauración y previamente de conservación. La restauración sin la conservación perdería parte de su sentido, porque lo que tenemos que hacer es conservar antes que restaurar. En este caso, a mí me gusta poner siempre un ejemplo y poner una comparación que todos creo que entendemos muy bien, en un dicho popular de más vale prevenir que curar, que nosotros, trasladado a nuestro trabajo, lo hacemos como más vale conservar que restaurar. Sí. En ese sentido, el museo tiene un programa de conservación que vamos desarrollando, pero desgraciadamente tenemos que intervenir en proyectos de restauración también en muchas ocasiones. Los programamos tanto en el taller de restauración con un restaurador propio, o con restauradores que se contratan al efecto para restauraciones puntuales, y también con la colaboración del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en Sevilla y del Instituto del Patrimonio Histórico en Madrid, donde se restauran parte de los fondos que nuestros medios, tanto humanos como de infraestructura, no nos permiten hacer en el taller del museo. ¿Y qué elementos deterioran más un cuadro? ¿Suelen ser varios? ¿Hay uno que incide más? Hay un elemento fundamental que son los parámetros de temperatura y humedad relativa. La humedad relativa es algo perjudicial para la conservación de todos los bienes culturales, y junto a ello la luz, yo creo que es el otro elemento perjudicial. Sin olvidar, y es algo muy importante y que desde aquí quiero hacer hincapié, sin olvidar la acción del hombre. El hombre es, entre comillas, el principal daño, el principal enemigo de los bienes culturales, porque es muy triste, pero tenemos que reconocer que lo que a lo mejor durante siglos no ha destruido el paso del tiempo en una pintura, en un dibujo, en una escultura, nosotros con una incorrecta manipulación, con una incorrecta elementos de conservación o tratamiento de restauración, y también con la agresividad que muchas veces podemos tener en las visitas, porque bueno, no tenemos más que recurrir a los periódicos, a la prensa local de ayer y de hoy, donde hemos visto el daño producido en algunas de esculturas de las calles de Córdoba, como el hombre puede ser el gran agresor del patrimonio cultural. Y desde aquí, bueno, quiero invitar a todos los que nos visitan y a todos los ciudadanos para que colaboren con nosotros en la conservación del patrimonio. Sin la colaboración de todos los que nos visitan será imposible que nosotros, por muchos medios que pongamos, medios materiales o medios humanos, lleguemos a conservar el patrimonio que nos han legado nuestros antepasados y sepamos transmitirlo a las generaciones futuras en el mejor estado de conservación posible. El museo también realiza una serie de actividades para darse a conocer tanto en la infancia, por ejemplo, como entre la ciudadanía en general. Más o menos, ¿qué programa seguía actualmente? Acabamos de terminar un programa, Disfruta otra Navidad, ven al museo, que ha sido un programa hecho desde la Consejería de Cultura para todos los museos dependientes de la Dirección General de Museos en Andalucía, y es un programa del que estamos especialmente contentos porque ha terminado solo hace unos días, el 4 de enero. Es un programa que tiene una difusión, yo creo que importante. Estaba en los autobuses de Córdoba y de las otras capitales andaluzas, se han puesto, y creo que ha tenido una respuesta entre los colegios de Córdoba y entre el público en general importante. Nos han visitado muchos niños y muchas niñas, y sobre todo para mí una cosa importante, nos han visitado en muchas ocasiones con sus padres y con sus familias, y creo que eso es lo que hace falta. Hemos hecho 2 talleres, uno se llamaba Una Navidad con Ángel y otro El Árbol de los Deseos, y han tenido un atractivo, y yo creo que es fundamental para los chavales y las chavalas que nos han visitado en estos días de Navidad. Por cierto, resulta muy difícil llevarle ese tipo de arte a los más jóvenes, porque supongo que además os tendréis que hacer de forma que se diviertan, ¿no? Sí, y yo creo que se han divertido bastante, por lo menos los resultados de esta campaña nos lo han puesto de manifiesto. Por ejemplo, por citarte uno de los 2 talleres que hemos hecho, El Árbol de los Deseos,
era un árbol de Navidad que hemos instalado en el patio del museo. Los niños coloreaban con pintura de dedos, que fácilmente se limpia posteriormente, coloreaban unas bolas y unas estrellas blancas, que ellos mismos colgaban luego en el árbol, y además colgaban con esas bolas y esas estrellas unos deseos que previamente habían escrito. Y realmente había algunos deseos muy emocionantes. Emocionantes para los que trabajamos porque en el museo, porque se veía que había calado hondo algunas de las actividades que realizábamos. Y el otro taller, Una Navidad con Ángel, se hacía un dibujo sobre un ángel que previamente un artista cordobés, José Luis Muñoz, nos había diseñado, y los niños coloreaban y recortaban y ponían un hilito dorado para luego llevarse a la decoración de Navidad de sus casas. Eso junto a las actividades con escolares tenemos distintas actividades. Una se llama Pincelito, que son para los más pequeños, y es una historia de un pincel que llega al museo, y cómo se llega a convertir en el elemento de trabajo de un artista para crear los cuadros del museo. Y otro se llama Qué bien se conserva, dentro de esa preocupación que tenemos especialmente por los programas de conservación preventiva, y en este caso con escolares. Y tenemos otro programa con otros colectivos sociales que estamos trabajando en distintos niveles, pero sobre todo tenemos ahora mismo un programa en marcha que se va a ejecutar dentro de muy poco tiempo, confío, que es un programa de colaboración del voluntariado cultural de la tercera edad, que lo hacemos en colaboración con la Agencia Andaluza del Voluntariado y con la Asociación de Amigos de los Museos de Córdoba. Ellos van a contribuir de manera importante a poner en contacto el museo con la sociedad. Y también tenemos una actividad que llevamos haciendo desde hace 3 años, que es la obra del mes. Un domingo al mes, un especialista acerca al público en general una obra del museo, tanto un dibujo, una escultura o una pintura, para que conozcamos más de cerca una obra, tanto de las que están expuestas como de las almacenadas, que las vamos sacando rotativamente, y así se haga atractivo la visita. Y sobre todo intentamos fidelizar al público con esa palabra tan actual de fidelización, que consideramos que al museo no solo hay que ir una vez, en este caso porque el museo cambia, porque va mostrando obras nuevas, porque va mostrando las obras que restaura, las obras que adquiere o que le donan o depositan, y porque también vamos sacando de los almacenes, como te decía, obras que van siendo conocidas mejor por nuestros visitantes. Y suelen responder bien los cordobeses al Museo de Bellas Artes. No sé si tendréis más o menos estadísticas sobre los visitantes que en estos momentos pasan por vuestras instalaciones. Sí, tenemos unas estadísticas fieles porque se van diferenciando entre ciudadanos andaluces, españoles, de la Unión Europea y de otros países, en relación con que depende del origen, de la procedencia de estos visitantes, el museo tiene entrada gratuita o entrada de pago. El museo tiene entrada gratuita para todos los ciudadanos de la Unión Europea y de pago para los que son de fuera de los países de la Unión Europea. La estadística de cordobeses exactamente no se lleva como tal porque partimos del nivel de Andalucía, pero sí se pregunta a los ciudadanos cuando van a entrar de dónde proceden. El nivel de visita no es excesivamente elevado de los cordobeses. Yo desde aquí invito a que se acerquen a la Plaza del Potro, bien durante la semana, bien durante los fines de semana. Tenemos un horario de apertura suficiente para que cuando a mí me dicen es que yo no tengo tiempo porque me ocupa mucho el trabajo, pues el horario del museo es de 9 de la mañana a 8:30 de la tarde. De miércoles a sábado, los domingos y los festivos por la mañana y los martes por la tarde. Por lo tanto, como veis, es un horario con una amplitud que no excusa la falta de tiempo. Lo que hay que tener es interés y ganas de aprender con las cosas que enseñamos en el museo y también de pasárselo bien, como es el caso de los escolares cuando realizan actividades con nosotros. Concluimos, por tanto, el programa animando entonces a los cordobeses a que acudan, si no en masa, por lo menos con un poquito de más ánimo al museo, ¿no? Sin lugar a dudas, yo reitero mi invitación. Por cierto, ¿cuándo es la próxima actividad para que se anime la gente que nos está viendo? Bueno, aparte de las actividades cotidianas que tenemos con escolares y de las visitas del público en general, la próxima actividad es el domingo, quiero recordar, 18 o 19 de febrero, que se presenta una obra de Juan Valera,
el busto de Juan Valera, realizado por Collao Valera, que era un descendiente del escritor egabrense, y que presenta Francisco Javier Morales Salcedo, que es un historiador del arte, que ha trabajado en el Departamento de Difusión del museo con anterioridad, y lo hemos invitado ahora a hacer la presentación de la obra del mes el próximo domingo. Ya os digo, no sé si es el domingo 18 o el domingo 19 de febrero. Os invito a todos a que acudáis al museo para que Paco Morales nos enseñe todo lo que él sabe sobre la obra de Collao Valera. Allí estaremos ese domingo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Fuensanta. Muchas gracias a vosotros y reitero mi agradecimiento a la Televisión Municipal y la invitación a todos los que quieran asistir al museo. Por nuestra parte, por tanto, esto ha sido todo. Épocas volverá a las pantallas de la Televisión Municipal dentro de 7 días con nuevas cosas que contarles. Hasta entonces.